Hola, mis estimados estudiantes. En este video, pues vamos a entrar a un punto en el cual pues ya no vamos a estudiar tanto contenidos de la geometría, sino más que nada vamos a estudiar contenidos que tienen que ver con la trigonometría. ¿Ok? Este es el primer video donde nosotros entramos al estudio de la trigonometría, la cual pues es una rama de las matemáticas que se encarga justamente de estudiar las relaciones que se pueden dar en un triángulo del tipo rectángulo. Y entonces a partir de este momento pues solamente vamos a estudiar, bueno, aquí escribí mal trigonometría, vamos a estudiar solamente pues triángulos rectángulos por el momento. También se estudian triángulos del tipo oblicuángulos, pero eso va a ser un poquito más adelante. De mientras, ahorita vamos a enfocar nuestro estudio únicamente a triángulos del tipo rectángulos. Entonces, es decir, recuerden que los triángulos rectángulos, pues son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a enfocarnos en este tipo de triángulos y vamos a estudiar la relación que existe entre cada uno de sus lados. Recuerden, y es muy importante que ustedes sepan nombrar de la manera correcta a un triángulo. Acuérdense que yo ya les había explicado la manera en cómo se nombra un triángulo y esto va a ser primordial en el estudio de la trigonometría, porque muchos ejercicios pues se asume que ustedes ya saben cómo nombrar lo que es un triángulo. Imaginemos que tenemos un triángulo del tipo rectángulo que se llama ABC. Este es el triángulo ABC. Y recuerden que los lados opuestos a los ángulos pues denotan lo que son la medida el nombre de la medida de los lados. Entonces, siempre si este ángulo se llama B mayúscula, el lado opuesto se llama B minúscula. Recuerden eso, ¿ok? Entonces, una vez ya teniendo nombradas las partes de un triángulo, que es el que aparece aquí justamente, triángulo rectángulo, vuelvo a insistir y esto es muy importante. Tiene que ser un triángulo del tipo rectángulo. Entonces, pues aquí vamos a estudiar las relaciones que hay entre sus lados y para ello, pues cuando nosotros estudiamos el teorema de Pitágoras, pues ya habíamos establecido la importancia de conocer cómo se llaman los lados de este triángulo. Entonces, habíamos hablado ya de lo que es la hipotenusa. Bueno, reconocer la hipotenusa en un triángulo rectángulo, en este caso, pues va a ser el lado más largo o el lado que se opone al ángulo de 90 grados, que en nuestro caso va a ser A. Sin embargo, a los otros dos lados simplemente le llamamos catetos, así simplemente catetos. Pero en el estudio de la trigonometría ya no basta con simplemente llamar a estos lados catetos, sino tenemos que hacer una distinción entre un cateto y otro. Esta distinción es muy importante que ustedes la sepan aplicar. Depende, y aquí se los escribí, para identificar correctamente el cateto opuesto y el cateto adyacente, la clave está en fijarse en el ángulo de referencia. ¿Qué significa esto? Vamos a trabajar con los dos ángulos agudos de nuestro triángulo rectángulo. En particular, si yo quiero trabajar con este que voy a marcar aquí, con el ángulo B, entonces de los catetos que estábamos trabajando ahorita, el que se opone a este ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. Entonces, un cateto opuesto nada más va a ser aquel. El cateto es un cateto que se opone al ángulo de referencia. En nuestro caso, el cateto opuesto se denota así, KO, bueno, CO, cateto opuesto, y el cateto opuesto aquí, pues va a ser B, ¿ok? Entonces, B minúscula. El cateto adyacente va a ser aquel cateto que queda pues cerca
de nuestro, o que queda pegado al ángulo de referencia, que en este caso, pues va a ser C. Entonces, el cateto adyacente, pues es el ángulo, perdón, es el lado que forma parte del ángulo de referencia. Pues en este caso, el cateto adyacente es C, ¿ok? Entonces, mucho cuidado si nosotros tomamos el ángulo de referencia B, el cateto opuesto va a ser B. Si tomo este ángulo de referencia B, el cateto adyacente va a ser C. Ahora bien, si hacemos lo contrario, si ahora en lugar de utilizar el cateto, en lugar de utilizar el ángulo de referencia, aquí el ángulo de referencia, para este ejemplo, para reconocer las partes del triángulo, el ángulo que se usó aquí de referencia fue el ángulo B. Acá vamos a utilizar el ángulo de referencia C, este ángulo de aquí, ¿ok? Entonces vamos a nombrar entonces, a reconocer estas partes del triángulo de esta manera. Si aquí el ángulo de referencia es este ángulo C, entonces, pues vamos a reconocer sus partes. La hipotenusa, esa pues sigue conservándose, sigue siendo la A, ese lado más largo o el que se opone al ángulo de 90 grados. Y el cateto opuesto, pues según esto, si yo tengo el ángulo de referencia C, el cateto opuesto, pues va a ser C. Y el cateto adyacente, pues va a ser el lado que forma parte de este ángulo, que en este caso es B. Entonces, una vez que tú ya puedas identificar estos tres lados del triángulo rectángulo, que reconozcas sus nombres, pues ya básicamente la tienes ganada, ¿ok? Ya lo demás va a estar un poco más sencillo. Entonces, acuérdate, la clave de aquí, de esta parte, es que tú reconozcas quién es tu ángulo de referencia y en base a ello, pues ya sabes quién es el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, ahora bien, ¿por qué es importante que reconozcas quién es quién? Porque resulta ser que el seno, coseno, etcétera, en este caso vamos a tomar aquí este triángulo para llevarlo al otro lado. Bueno, lo voy a volver a dibujar acá para que lo veas. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estas partes del triángulo? Porque las funciones trigonométricas se definen en términos de catetos opuestos, adyacentes e hipotenusa, ¿sale? Entonces, acuérdate, este era A, este era B minúscula y este era C minúscula, ¿ok? Entonces, nos dicen aquí el seno de B. Cuando nosotros escribimos seno de B, que es una función trigonométrica, quiere decir que se está tomando como referencia el ángulo B. Entonces, vamos a ver aquí el ángulo B, que es este, justamente. Y entonces, por definición, la función trigonométrica seno siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acuérdate, el cateto opuesto, pero al ángulo con el que estamos trabajando, que en este caso es B. Que en términos de letras, según la figura, el cateto opuesto, en este caso, pues va a ser B sobre la hipotenusa que es A, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que tú memorices estas definiciones que te estoy dando de las funciones trigonométricas. No se te ocurre aprenderte la razón. Acuérdate que en este caso, yo les había dicho que la trigonometría se encarga de estudiar las razones que hay entre los lados de un triángulo. Aquí no es tanto que ustedes se aprendan la razón, que digan, el seno de B siempre va a ser B sobre A. Eso es un error. Lo importante es que te aprendas que es cateto opuesto. Cuando tú tengas el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ese te va a dar el seno
¿De quién? Pues del ángulo de referencia, ¿ok? Del ángulo de referencia. Entonces, en este caso, para este triángulo es B sobre A. ¿Por qué no te aconsejo que te aprendas las letras? Bueno, ¿por qué? Porque las letras pueden cambiar de lugar. Entonces, a lo mejor yo te pongo este otro triángulo. A este le llamo, a este le llamo C, a este le llamo A y a este le llamo B. Y entonces, pues aquí claramente esta es la hipotenusa. Y si yo tomo como referencia, bueno, esta se va a llamar C minúscula, esta minúscula y este B minúscula. Y entonces si yo tomo este triángulo ahora y veo la referencia aquí, que es el ángulo B, pues de nuevo el cateto opuesto aquí va a ser B sobre la hipotenusa que es C. Entonces, no se vale que te aprendas estos cocientes, esto B sobre C o A sobre C. No, tienes que observar el triángulo, tienes que ver el ángulo de referencia y en base a esa figura vas a detectar quién es tu cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, depende de la configuración de las letras en el triángulo para que puedas aplicar esto. Lo que sí te tienes que aprender es la definición. Seno del ángulo B, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B, en lugar de utilizar el cateto opuesto, utiliza el cateto adyacente. Que para este triángulo que está aquí, este primer triángulo, el cateto adyacente es la C y la hipotenusa es la A. Entonces aquí nos quedaría C sobre A. La tangente del ángulo B relaciona el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, en términos de este primer triángulo, pues sería cateto opuesto es B, cateto adyacente es C, B sobre C. La cotangente sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es C, es este. Y el cateto opuesto es este B. Entonces sería C sobre B. La secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Estas definiciones, como te menciono, te las tienes que aprender. La secante, de alguna manera, está asociada al coseno. Ambos tienen una relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, solamente que el coseno pone primero cateto adyacente y abajo hipotenusa, y la secante primero la hipotenusa en el numerador y luego en el denominador el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa en este triángulo es el A, por eso ponemos primero A, y abajo ponemos el cateto adyacente que es C. Y la cosecante está relacionada con el seno, porque de igual manera, como que invierte la relación. Aquí pone primero lo opuesto sobre hipotenusa en el seno y en la cosecante primero la hipotenusa y luego el cateto opuesto. Es decir, sería A, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto que es B. Y esta es la notación que se usa. O sea, este es el nombre completo de la función trigonométrica y la notación es seno de B, coseno de B, tangente de B, cotangente de B, secante, sec de B y cosecante de B. Entonces, así se definen las funciones trigonométricas. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a hacer este primer ejemplo y tú vas a hacer este de participación que me lo vas a mandar por el WhatsApp. Entonces, pues no sé si se escribe WhatsApp, siempre tengo ese conflicto mental por ahí. Y entonces vamos a ver. Aquí voy a tomar el ángulo de referencia, para mí va a ser el B, lo voy a marcar. Es muy importante que me fije yo primero en el ángulo. Y ahora voy a trabajar, voy a sacar la relación. Acuérdate, el seno, lo voy a hacer aquí, voy a anotar su definición. El seno de B es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto a este ángulo B es el lado B y la hipotenusa es A. Así también tú, para el ejercicio que tú vas a hacer, te vas a fijar en la referencia en el ángulo C y sobre él vas a sacar este cociente, ¿ok? Siempre respetando. Aquí el opuesto a C sería C y la hipotenusa pues sigue siendo A. Entonces, así te quedaría el primero, ¿ok? Entonces, por ahí pues revísalo con calma y vamos a seguir con el siguiente. Coseno. Acuérdate que el coseno de B
se va a definir como el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente al ángulo que estoy tomando es el C. Entonces sería C sobre la hipotenusa A. La tangente. La tangente del ángulo B, acuérdate que la definimos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto al ángulo B es B. Entonces, aquí nos quedaría B sobre el adyacente que es C. Y la cotangente de B, pues acuérdate que es al revés, es el adyacente sobre el opuesto. Es decir, nos quedaría C sobre B. La secante del ángulo B, acuérdate que se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa aquí en ese triángulo es el lado A sobre el cateto adyacente al ángulo B, que es C. Y la cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, en este caso, la hipotenusa es A y el cateto opuesto es B. Entonces, ahí está. Estas son las relaciones, más bien son las razones, y es que las funciones trigonométricas son razones entre, acuérdate que una razón es una división, es una fracción, entre la medida de los lados del triángulo. Entonces, es un cociente entre que compara un lado con el otro, ¿ok? Entonces, ahí está esto, y esto es lo que tú vas a hacer. Esta segunda columna te toca hacerla a ti, tomando ahora el ángulo de referencia C. Estas razones van a variar. Ya te puse un primer ejemplo, cómo van a quedar, y me lo mandas como participación. Bueno, entonces ahí está. De igual manera, ahora vamos a hacer lo mismo, pero considerando que este triángulo pues ya tiene medidas numéricas, ¿ok? Aquí podemos ver las medidas de sus lados, 3, 4, 5. Vamos a calcular entonces todas las funciones trigonométricas para los ángulos de referencia. Bueno, yo voy a hacer este primer ejemplo, esta primera columna, y a ti te va a quedar pendiente esta segunda. ¿Ok? Esta sí me la vas a mandar. Y entonces, pues vamos a estudiar las funciones del ángulo A. Ese es mi ángulo de referencia. Acuérdate que eso es muy importante. Primero, checar el ángulo, porque con base a él vas a definir lo demás. Y empezamos de nuevo. Seno del ángulo alfa. Acuérdate, es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto al ángulo alfa es 4. La hipotenusa vale 5. Así que este seno de este ángulo alfa vale 4/5. El coseno del ángulo alfa, acuérdate, se define como adyacente sobre hipotenusa. El lado que se encuentra adyacente al ángulo alfa es este 3. Entonces vamos a usar 3 sobre la hipotenusa, que vale 5. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este caso, el opuesto alfa es 4 y el adyacente es 3. Entonces sería 4/3. La cotangente de alfa se define al revés que la tangente. Primero el adyacente y luego el opuesto. En este caso, el cateto adyacente es 3 y el opuesto es 4. Entonces aquí serían 3/4. La secante, acuérdate de la secante, la definición, no se te debe olvidar, primero la hipotenusa y luego la adyacente. Entonces la hipotenusa vale 5 y el adyacente vale 3. Entonces ahí está. Y la cosecante de alfa se define como la hipotenusa sobre el opuesto. Entonces, la hipotenusa aquí, ¿quién es? Es 5 y el opuesto, pues es 4. Entonces, ahí está, 5/4. Y tú vas a hacer esto. Vas a tomar como referencia el ángulo B y vas a calcular cuánto vale el seno. Otra vez, aquí está la definición. El opuesto va a ser 3 y el adyacente es, la hipotenusa es 5. Entonces aquí va a ser 3/5. Y así te vas a ir con todas las demás fracciones. Vas a calcular todas las funciones trigonométricas para este triángulo tomando como referencia el ángulo B. ¿Ok?
Bueno, y entonces, pues aquí te dejo otro ejercicio. Vamos a ver en qué consiste este ejercicio. Está muy sencillo. Dice, aquí voy a anotar yo te voy a ayudar con uno y tú vas a hacer los otros dos. Dado el triángulo BAC, aquí está BAC, en A, dice en A, con A igual a 5. Acuérdense que el opuesto a es A mayúscula, es A minúscula. B que vale 4, este es el opuesto, este es B. Y C que vale 3, sería este. Entonces, calcula los siguientes productos. Entonces, aquí el ángulo de referencia, aquí te lo dice, vas a tomar el B. Vamos a tomar el ángulo de referencia B, lo voy a marcar aquí de rojo. Ahí está. Y por favor en tus dibujos, cuando hagas el triángulo rectángulo, siempre marca de rojo el ángulo de referencia. Y entonces te va a quedar seno de B. Acuérdate, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Según esto, podemos observar que el cateto opuesto al ángulo B es el 4 y la hipotenusa es el 5. Entonces aquí vas a sustituir, en lugar de escribir seno de B, vas a poner la razón 4/5. Y del otro lado, cosecante de B, acuérdate cómo se define. Esta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y entonces la hipotenusa aquí es 5 y el cateto opuesto es 4. Entonces serían 5/4. Ah, pero esto es una multiplicación de fracciones. Y acuérdate que una multiplicación de fracciones se hace así directo, como multiplicando numerador por numerador. 4 por 5, 20. Y 5 por 4, 20. Cuando dividimos 20 sobre 20, esto nos da 1. Entonces, esta multiplicación de la secante por la cosecante vale 1. ¿Ok? Entonces, así vas a hacer los demás. Me vas a escribir la definición, así como lo hice yo aquí. Y luego, según el triángulo, me vas a escribir la fracción que corresponde. Luego la vas a sustituir acá y vas a hacer las operaciones que se indican. Bueno, pues resulta ser que aquí pasa algo interesante, chicos. Aquí observamos que al multiplicar el seno de B por la cosecante de B, nos da 1. Y de hecho, les voy adelantando que también los otros productos les va a salir 1. Bueno, pues a esos productos, cuando una multiplicación te da 1 de dos funciones trigonométricas, entonces a esas funciones trigonométricas cuyo producto te da 1, se les llama funciones recíprocas, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que el seno de B es una función recíproca de la cosecante de B. Y al revés, ¿ok? Al revés también, que la cosecante de B es una función recíproca del coseno de B. Yo no sé si ustedes sepan qué significa el recíproco. Pero en matemáticas, el recíproco de 1/5 es 5 sobre 1. O sea, el recíproco es cambiar el numerador por el denominador, invertir el orden. Entonces, aquí vean que el 1 pasa al denominador y el 5 pasa al numerador. Ese es el recíproco. Entonces, el seno es recíproco de la cosecante. El coseno es recíproco de la secante. Y la tangente es recíproca de la cotangente. Y al revés también, ¿sale? Entonces, ahí pues ya vimos que estas funciones trigonométricas son recíprocas porque su multiplicación nos da 1. Y siempre que tengan una multiplicación de funciones trigonométricas que les da 1, eso se dice que son funciones recíprocas. Hay otras funciones que también tienen que conocer. Las funciones trigonométricas inversas. Ya vimos las recíprocas, ahora las inversas. Las funciones trigonométricas inversas, pues deshacen lo que hacen las funciones trigonométricas. ¿De qué manera? Bueno, si yo tengo que si ustedes calculan o tienen de alguna manera
que el seno de un ángulo A vale 0.5225, entonces una función trigonométrica inversa es mover este seno al otro lado, despejarlo, despejar A, mover este seno. ¿Y cómo va a pasar ese seno? Se escribe así, seno a la menos 1 de 0.5225. Y es que las funciones trigonométricas, como ya vimos ahorita, se aplican a un ángulo. Siempre se aplican sobre un ángulo, se calculan sobre un ángulo. Pero y entonces nos da una fracción, una razón entre la medida de esos lados. Pero cuando nosotros hacemos el proceso inverso, cuando sacamos un seno a la menos 1 de una cantidad, lo que se hace es, bueno, si antes se le aplicabas a un ángulo, ahora te va a dar como resultado un ángulo. Ya no nos va a dar una fracción esta función trigonométrica. Entonces, la función seno toma ángulos y nos da una fracción. El seno a la menos 1 toma una fracción y te regresa un ángulo. Así funciona. Entonces, son cosas que se parecen un poco por la notación. La notación para una función inversa es seno a la menos 1. Cuando vean esta expresión significa que es lo contrario del seno. Y algunos lo escriben así, arco, seno. Igual, tenemos otra función trigonométrica, la función inversa del coseno, algunos le llaman arcos coseno. La función inversa de la tangente de un ángulo, pues se dice arco tangente, pero su notación es esta. También está de la secante, arco, secante, cotangente, arco, cotangente, y de la cosecante es lo mismo cosecante a la menos 1 que arco cosecante. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculas esto? Bueno, pues usas tu calculadora. Perdón. Usas la calculadora y entonces aquí vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Voy a escribir en mi caso, bueno, porque sí tengo que escribirlo aquí, pero en su caso, pues pueden primero buscar la función trigonométrica inversa. En mi caso aquí está, seno a la menos 1 de esta fracción y ahí está. Lo que nos da como resultado entonces es un ángulo que se refiere a 31.5 grados. ¿Ok? Son grados, es un ángulo el que nos da. Y entonces, así como yo hice esto, así también vas a calcular tú todas las funciones trigonométricas inversas. Aquí va a ser coseno a la menos 1 de 0.8542. Busca ahí en tu calculadora Casio. En tu calculadora Casio debe de aparecer ahorita se lo muestro. Aquí está. Entonces, en esta calculadora tú puedes observar que tiene Shift, no sé si lo veas por ahí en la pantalla, Shift y aprietas seno y te va a aparecer aquí seno a la menos 1. Shift coseno y aparece coseno a la menos 1. Shift tangente y aparece tangente a la menos 1. Entonces ahí hay que utilizar la tecla Shift y luego la función trigonométrica para sacar su inversa. Entonces por ahí te lo dejo como una actividad para que lo hagas. Calcules todos los ángulos de esta tabla, también va a ser una participación. Bueno, y continuamos entonces con el estudio de las funciones trigonométricas. Y resulta ser que hay funciones trigonométricas pues de ángulos muy particulares y muy interesantes. Está el del ángulo 45. Tú puedes sacar funciones trigonométricas de ángulos aquí. Por ejemplo, si yo quiero la función trigonométrica de 45 grados,
pues le saco el seno de 45 y ya nos da esta cantidad. Entonces, resulta ser que hay un método para no usar la calculadora y determinar la función trigonométrica de un ángulo. Vamos ahorita a hacer el procedimiento. Vamos a calcular. ¿Cuánto vale las funciones trigonométricas? Evaluadas en el ángulo de 45 grados. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a determinar las funciones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Vamos a ver cuánto valen las funciones trigonométricas ahí. Lo podemos hacer con la calculadora, te insisto, o de manera manual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un triángulo isósceles. Acuérdate que un triángulo isósceles, pues es un triángulo cuyos lados miden lo mismo. Entonces, dos de sus lados miden exactamente lo mismo. Pues me voy a tomar este triángulo isósceles aquí. Y forzosamente, bueno, este triángulo isósceles no es cualquier triángulo, es un triángulo muy especial. Tiene un ángulo de 90 grados. Y como es isósceles, le voy a poner que mida 1 cada uno de sus lados. ¿Ok? Acuérdense que yo les dije que los ángulos que se oponen a lados iguales tienen que ser iguales. Entonces, aquí nada más nos falta 90 grados para completar los 180, porque ya tenemos aquí 90 grados. Entonces, estos ángulos miden lo mismo y pues deducimos rápidamente que mide 45 grados. De esta manera, pues la suma te da 180 grados. Lo único que desconocemos de este triángulo rectángulo es cuánto vale la hipotenusa, pero eso lo podemos arreglar. Por el teorema de Pitágoras, acuérdate que Pitágoras te dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa aquí es C y es desconocida. Sin embargo, los catetos no. Este sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sustituyendo los datos. Y entonces C cuadrada sería igual a 2. Entonces, porque 1 al cuadrado es 1, más 1 son 2. Y entonces C valdría la raíz del 2. Entonces aquí ponemos raíz de 2. ¿Ok? Y ahora sí, vámonos con las funciones trigonométricas. Entonces, el seno, no importa realmente aquí quién tomes de referencia porque los dos ángulos miden lo mismo. Vamos a tomar este. Acuérdate, el seno de 45 grados, que es el ángulo que estamos tomando nosotros de referencia, va a ser igual, acuérdate, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo de 45 vale 1. La hipotenusa vale la raíz de 2. Y ahí está. ¿Te acuerdas ahorita que dijimos que en la calculadora podías sacar el seno de 45? Aquí lo sacamos. Y nos daba 0.70706. Bueno, pues esta representación del seno de 45 es mucho mejor, porque aquí no puedes anotar todos los decimales, porque este es un número irracional, tiene infinitos decimales. Y cualquier número que tú escribas va a ser una representación trunca de este valor. Sin embargo, si tú escribes 1 sobre la raíz cuadrada, bueno, aquí voy a ponerlo así, 1 entre, voy a abrir un paréntesis, la raíz de 2, ahí está, y te queda exactamente el mismo valor, ven, 0.707, nada más que aquí está escrito bien completo con símbolos matemáticos. Entonces, es el mismo valor, solamente que escrito de esta manera. Bueno, entonces vámonos con el coseno de 45 grados. Pues igual manera, aquí lo vamos a definir como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a 45 vale 1 y la hipotenusa vale la raíz de 2. Entonces es exactamente lo mismo. El seno y el coseno valen lo mismo. La tangente de 45 grados se va a definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto a 45 vale 1
y el cateto adyacente a 45 también vale 1. Entonces, esto 1 entre 1 te da 1 y eso significa que la tangente de 45, y tú lo puedes corroborar ahí en tu celular o en tu calculadora, si tú le calculas a 45 grados la tangente, te va a dar 1. Ahí está. Entonces, fíjate qué interesante, ya pudimos determinar todas estas. Y acuérdate, la recíproca del seno de 45 es la cosecante de 45. Que utilizando el recíproco, la utilidad es invertir el orden, es decir, raíz de 2 sobre 1. Tú lo puedes hacer también con la definición y corroborar qué es eso. La recíproca del coseno es la secante de 45. Es decir, hay que invertir el orden. También es raíz de 2 sobre 1, lo cual sería simplemente raíz de 2, igual acá arriba, raíz de 2 nada más. Y la recíproca de la tangente es la cotangente de 45, es decir, sería 1 sobre 1, lo cual es 1. Entonces, ahí está, determinamos la función trigonométrica, pero de 45 grados, las 6 funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. ¿Sale? Ahora, pues vamos a avanzar a otros ángulos importantes, de los cuales se puede usar un truco muy parecido para no utilizar la calculadora para poderlos determinar, pues son el ángulo de 30 y 60 grados. Entonces vamos a hacerlo. Aquí te dejo una explicación previa. Voy a anotar esto y vamos aquí a determinar las funciones, las 6 funciones trigonométricas, pero en el ángulo de 30 y 60 grados al mismo tiempo. El truco para hacerlo, pues de nuevo es construir o buscar un triángulo que te ayude a calcular esto. Y para esto vamos a utilizar un triángulo equilátero. Vamos a ver un triángulo equilátero. Acuérdate que para hacer lo anterior, nosotros utilizamos un triángulo isósceles. Acá arriba nosotros ocupamos un triángulo, bueno, déjenme escribirlo ahí. Isósceles. Y acá, para hacer esto, para calcular estos triángulos, vamos a utilizar un triángulo equilátero. No es cualquier triángulo. Todos los lados del equilátero miden 2 centímetros. Y, bueno, por aquí voy a bajar la altura. Quizás mi triángulo equilátero está un poco mal dibujado. Déjenme lo dibujo mejor. O peor. A ver, aquí. Creo que más o menos ahí estaría. Para que quede exactamente igual una parte que la otra. Déjenme aquí dibujarlo bien. Entonces, imaginemos que ahí está nuestro triángulo equilátero. Y todos sus lados dijimos que medían 2 centímetros. Entonces, al bajar la altura, forma un ángulo de 90 grados. Y en un equilátero esta altura resulta ser que divide exactamente a la mitad. No pasa en todos los triángulos, solamente en los triángulos isósceles y equiláteros es donde la altura divide a la mitad del segmento. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un triángulo, bueno, 2 triángulos rectángulos, pero nosotros solamente vamos a usar la mitad. Vamos a escribir aquí sus valores. Esto va a ser 1, h y 2. ¿Sale? Otra vez tenemos un triángulo rectángulo, pero no conocemos todos sus lados. Nos faltaría conocer este cateto. ¿Ok? Para ello, pues de nuevo, el truco del teorema de Pitágoras nos va a servir para poder determinar esa altura. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. Aquí la hipotenusa, pues claramente ya está determinada. Vale 2. Sería 2 elevado al cuadrado. Sería igual a este cateto h al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4 es igual a h cuadrada más 1. Este 1 está sumando, pasa al otro lado restando.
Y este cuadrado, pues lo paso como una raíz. Esto sería 3 igual a h cuadrada. Y entonces movemos este cuadrado al otro lado. Nos quedaría h es igual a la raíz de 3. Entonces aquí nos quedaría como la raíz de 3. Bueno, y entonces ya que tenemos estos datos, vamos a ocupar este triángulo para calcular los ángulos. ¿Por qué nos sale un ángulo de 60 y de 30? Bueno, acuérdense que en un equilátero yo les dije que todos los ángulos de un equilátero siempre valían 60 grados. Y si este ángulo de aquí mide 60 grados, la altura que bajó de este punto, de este vértice opuesto, y partió exactamente a la mitad, hizo que este ángulo fuera de 30 grados. Entonces vamos a calcular con este triángulo, ya que lo tenemos así, todas las funciones trigonométricas. Empezamos por el seno. ¿Y con cuál quieren empezar? Si quieren empezamos con el 30. Seno de 30 grados va a ser igual, acuérdense la definición, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 1 y la hipotenusa vale 2. Entonces, el seno de 30 vale 1/2. Si tú no me crees, vete con tu calculadora, Casio por ahí, y calculas pues el seno de este ángulo 30 que vale 0.5, que es lo mismo que 1/2. Bueno, y así, si queremos calcular el coseno de 30 grados, pues va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a 30 grados, pues claramente es h, esta es raíz de 3, sobre la hipotenusa que vale 2. Y si tú no me crees, pues sácale la raíz al 3, divídela entre 2. A ver, vamos a sacarle la raíz al 3. La dividimos entre 2 y nos da 0.8660. Este valor, si tú sacas el coseno de 30, va a ser el mismo. Ahí está, no te miento. Es exactamente la misma expresión. Y la tangente del ángulo 30 grados, la definición nos dice que es el opuesto sobre el adyacente. Y el opuesto a 30 grados, en este caso es 1, y el adyacente es raíz de 3. Ahí está. Y bueno, la cosecante de 30 grados, la secante de 30 grados y la cotangente de 30 grados, la puedes calcular con la definición, que ya sabemos que aquí sería hipotenusa sobre cateto opuesto, o invirtiendo el orden porque son recíprocos. Serían 2 sobre 1, es 2 nada más. Aquí sería 2 sobre raíz de 3 y acá sería raíz de 3 entre de 1, que nada más es raíz de 3. ¿Ok? Entonces, a ti te va a quedar como tarea, como una participación, utilizar este mismo triángulo, pero ahora utilizando de referencia a este ángulo de 60. Es decir, vas a sacar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. ¿Cuánto vale el seno de 60, coseno de 60, tangente de 60 y sus recíprocas? ¿Ok? Entonces, eso te va a quedar a ti como una actividad. Por último, pues vamos a evidenciar el uso de las funciones trigonométricas para resolver, bueno, para encontrar medidas en un triángulo rectángulo. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos un triángulo rectángulo que además es isósceles con una hipotenusa de 12. Nos preguntan cuál es la medida de la altura. ¿Ok? Bueno, como tú puedes observar, pues no está de más que si es isósceles, entonces este ángulo de aquí con este ángulo de acá es igual. Y entonces este mide 45 grados y 45 grados para que la suma de estos tres ángulos te dé 180 para el triángulo mayor. Entonces, pues tú te das cuenta aquí claramente que si tienes este ángulo de 45 grados, pues puedes observar un triángulo de este estilo. Lo voy a anotar aquí para que más o menos lo veas. Es esta figura a la que me estoy refiriendo. Así. Y aquí, bueno, esta altura está dividiendo la mitad de este segmento. Entonces, este es h. La mitad de 12 es 6. O sea, yo me estoy refiriendo a este pedacito nada más, a este de aquí, este triángulo de aquí.
que me sirve para aplicar funciones trigonométricas porque es un triángulo rectángulo. Como tú puedes observar, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 45 grados y pues por lógica este otro también va a tener 45 grados. Entonces, ahora hay que determinar el valor de h. Eso es lo que nos piden. ¿Y cómo podemos hacerlo utilizando las funciones trigonométricas? Pues sería elegir un ángulo de referencia. Por ejemplo, yo elijo este, bueno, cualquiera de los dos da igual. Y me fijo que con respecto a este ángulo, pues tendría que buscar una función trigonométrica que relacione el opuesto. Y bueno, aquí no tengo la hipotenusa, así que no puedo utilizar la hipotenusa, pero sí tengo el adyacente. Es decir, vamos a utilizar el opuesto con el adyacente. O sea, tú vas a escoger una función trigonométrica que te relacione cantidades que tienes, que sí tienes acceso a ellas. O sea, que relacione tu incógnita con una de las que sí conoces. ¿Y quién es la que relaciona opuesto con adyacente? Pues claro, la tangente de 45 grados es la que relaciona el opuesto sobre el adyacente. En términos, entonces, de la trigonometría, aquí el opuesto es h, sustituyendo que el opuesto es h en el triángulo, y el adyacente es 6. Entonces, hay que mover este 6 al otro lado, pasarlo multiplicando, 6 por la tangente de 45, ya para encontrar el valor de h, que es el que me están pidiendo. Y entonces me va a quedar 6 por 1, porque acuérdate que acá calculamos la tangente de 45, por aquí, donde lo hicimos. Ahí está, la tangente de 45, aquí lo puedes observar, vale 1. Y entonces, pues aquí sería 6 por 1, 6. Entonces la altura aquí mediría 6. No puedes aplicar el teorema de Pitágoras porque desconoces dos medidas del triángulo. Pitágoras solamente se aplica cuando desconoces uno de los datos. Entonces, aquí desconocemos dos datos. No tenemos ni la hipotenusa ni este lado. Entonces, por eso ahí viene la aplicación de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas por lo general se aplican para un triángulo rectángulo en el cual pues tienes la medida de un ángulo de uno de los lados del triángulo y el otro lo quieres encontrar, el otro es desconocido. Entonces buscas la manera de relacionarlas para resolverlo. Bueno, pues esta fue la explicación sobre las funciones trigonométricas. Espero que más o menos te haya quedado claro y estamos en contacto.